Vos sabés que leí una declaración tuya cuando abrió la escuela, que dijiste que vos querías que los profesionales que salieran de la escuela, en realidad el escenario fuera de salud real, lejos de la vieja metodología, pues dijiste vos, de pasar miles de páginas y puros contenidos teóricos en la universidad y dedicarlos más a la práctica. Eh, lo estás pudiendo lograr. Primero contemos a la gente que costó un montón tener una escuela de medicina pública, ¿no? Porque por ahí la gente piensa que, o que estuvo siempre, los más jóvenes, o que no está todavía. ¿Y esto cuánto hace 3 años que habló la escuela? Otro año. Pero mirá, sí, en realidad nosotros es un proyecto de la universidad que me convoca el rector Morea, que falleció, por eso quiero hacer también Sí, un Pancho. minuto en su memoria, porque una persona muy querida. Él fue el que llevó, por supuesto, con un equipo de gente adelante este proyecto y me convoca. Entonces, un poco, bueno, yo en realidad en ese momento de mi vida estaba trabajando bastante afuera, iba y venía, tuve varios trabajos internacionales en la Organización Panamericana de la Salud y en algunas otras agencias, pero estaba queriendo estar un poco más quieto ya y me entusiasmó mucho y lo único que le dije, mirá, Pancho, pues le decíamos Pancho a Francisco Morea, yo me sumo al proyecto si el proyecto tiene una noción de cuidado y empezamos a hablar de esto. Y era justamente lo que él quería, ¿no? Él decía, mira, a nosotros nos interesa en la universidad enseñar una medicina humanitaria, una medicina más cercana a la gente, y que no significa para nada de eso otros atributos. Así que rápidamente nos pusimos de acuerdo y fuimos a buscar, porque no hay que inventar el agua tibia, ¿no? O sea, el agua tibia hay que inventar. Fuimos a buscar unos planes, unos proyectos, qué facultades estaban desarrollando proyectos que eran innovadores, que eran distintos a lo convencional, a lo que nosotros mismos habíamos estudiado, y ahí fue que nos enrolamos, ¿no es cierto?, con este proyecto, que es muy difícil porque, digamos, eh, cuesta sacudir a la medicina, ¿no es cierto?, de lo que es el médico atiende a un enfermo. Y de aquellas frases de antes, si no estás enfermo, ¿para qué venís al médico? ¿No? Y todo ese tipo de cosas que se así. Entonces, y aparte de un modelo como el nuestro, la educación médica que fue netamente enseñada en los hospitales, ¿no? Entonces nosotros propusimos que desde el primer día nos gustaría que el estudiante de medicina tenga contacto con las comunidades, que esté en un escenario real y no solamente como nosotros, que en 5 años fue la primera vez que vimos un paciente y era un paciente internado. Nunca habíamos estado 3 años encerrados en la facultad. Entonces la educación, por supuesto, que no solo cambió la medicina, cambió en muchas disciplinas, como es lógico, el mundo va cambiando, así que hay que ir cambiando también, ¿no? Pero nosotros incorporamos un proyecto con esto que vos decís, con una amplia posibilidad de estar en contacto con los entornos reales donde la gente vive, para que el médico aprenda también no solo de enfermedades, ¿no? Y ahí nace todo. Por supuesto, una medicina no violenta, humanista y con una perspectiva social, que es lo que mejor nos puede pasar. Eh, a ver, la realidad es que nosotros en 10 años de la Semana de la No Violencia hemos tenido muchísimas charlas y en lo que es la medicina siempre nos pasa que el reclamo o la mirada sobre la medicina siempre es sobre su cuestión verticalista. O sea, a mí, yo siempre cuento una anécdota que en plena lucha de la ley de matrimonio me tocó ir al Intersonal a dar una charla a los médicos sobre la inclusión de las personas trans, yo qué sé, y los médicos, lejos de escuchar las problemáticas, se ofendían, se iban de la charla, porque si ustedes no nos van a venir a decir a nosotros cómo nos tenemos que manejar, y así con un montón de temas. Entonces, realmente tiene que haber una nueva comunión entre los nuevos profesionales y la realidad de lo que a la gente le pasa. Lo que te pasa no lo podés ocultar, no es que lo inventás. No, totalmente. Y bueno, eso es producto de una enseñanza
que fue muy enciclopedista, una enseñanza muy cerrada, ¿no? Digamos, la medicina se enseñó de esa misma forma por más de 100 años, y no fue un modelo casual, ¿no? Fue organizado de esa manera, y de hecho nosotros nuestro plan de estudio desde el primer día, digamos, está concebido así. Acá las y los estudiantes, digamos, estudian justamente también no solo los programas vigentes, las leyes vigentes, ¿no es cierto?, y los nuevos enfoques de la salud de toda la población, incluso qué sé yo, no necesitamos ir a poblaciones, ¿no es cierto?, migrantes o poblaciones desfavorecidas, poblaciones simplemente con decirte de que, por ejemplo, el adulto mayor, nadie nos enseñó a nosotros en medicina cómo atender a un adulto mayor, o un adolescente. Jamás existió un contenido en la carrera de medicina. Entonces, si nos falta toda una etapa del ciclo vital completa, como es la adolescencia o el adulto mayor, imagínate que queda para el resto de cosas, ¿no? Entonces acá, desde primer año, el estudiante empieza con contenidos biológicos, pero también estudia la ley de salud sexual, la identidad de género, problematiza todos los problemas de salud, por supuesto el aborto, todo lo que hay en la comunidad se habla, en la educación se enseña, porque aparte esta es una universidad laica, gratuita y restricta, y en todo eso es una maravilla, ¿no? Esto hay que tenerte repitiéndolo permanentemente. Lo que acabas de decir es el ideario, el nuevo paradigma que ojalá que podamos lograrlo en la salud. ¿Cuántos alumnos y alumnas tiene la escuela? La universidad. Bueno, más de 4.500 estudiantes tenemos entre los 4 años, ¿no? Siempre hay un desgranamiento y los años de abajo son los que más hay, y medicina no es una carrera fácil. Todos los que quieran se pueden inscribir, pero lleva tiempo, lleva muchas horas, hay un desgranamiento, pero sí, tenemos 4.500 y estamos muy contentos porque, te digo, hay que poner en valor estas cosas que vos estás diciendo, Karina, porque a mí me parece que si uno mira un poquito, levanta un poquito la vista nomás, América Latina, no muy lejos, Colombia, el mismo Brasil, Ecuador, vas a ver que la medicina estatal y gratuita prácticamente no existe. En Brasil existe, pero tiene cupo, y un cupo muy pequeño, y proliferan mucho las universidades privadas. En países como Colombia no existe la educación gratuita, todas las universidades, prácticamente queda la Universidad Nacional, la única en Bogotá, después todas las universidades son privadas, la gente que quiere estudiar tiene que pagar. Entonces yo creo que esas cosas que hacen, esa maravilla que tiene la Argentina, y de ahí podemos seguir con ejemplos toda la tarde, es muy importante aquel decreto de gratuidad que firmara Perón en el 49, ¿no es cierto?, en 1949, de gratuidad universitaria, que justamente el año pasado estuvo cumpliendo 70 años. Nosotros somos hijos de esa gratuidad, que hay que colocarla en valor, porque aparte, sin ir más lejos, si uno ata lo que estamos hablando, el hecho de la salud como un derecho, de los derechos de poder estudiar y demás, se da cuenta que por eso, por ejemplo, tuvimos 5 premios Nobel, 3 de ellos en ciencias, porque fue una cosa muy importante. En cambio, cuando vos solo estudia el que tiene plata, digamos, el que puede pagar una matrícula, el criterio cambia, ¿no? Entonces me parece que, de hecho, están nuestras propias historias. O sea, nosotros mismos, te contaba lo que me preguntabas al inicio, si no fuera por la universidad, ¿no es cierto?, yo no sería médico. Entonces, hay muchas cosas que por ahí los estudiantes tienen que saber, la gente, ¿no es cierto?, que las conquistas, estas conquistas sociales, son conquistas que se dan generando luchas, ¿no? Uno no las gana sentado, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho lo del colectivo, por supuesto todos los colectivos, pero el trabajo de los distintos colectivos, porque no existen los derechos adquiridos en las comunidades, ¿no? Existen las luchas para ganar esos derechos, ¿no?, y para ampliar
en la comunidad y en la sociedad. Y bueno, y Argentina tiene que ser un espejo de eso, porque también hemos recibido muchísimos palazos a lo largo de muchos años, pero creo que todavía el argentino en general y la Argentina lo que hacen es considerar que la educación y la salud son un derecho, ¿no? Y siempre hay que estar peleándola, pero dentro de todo yo creo que se mantiene bastante, ¿no? Estaba pensando, después quiero preguntarte cuándo van a ser más o menos los primeros egresados, para cuándo se calcula de que vamos a tener los primeros médicos de nuestra universidad pública, pero pensaba mientras que decías esto, cómo pasamos en estos días de a las 9 de la noche estar aplaudiendo a los médicos y a la medicina y a las enfermeras y a la salud pública, a hoy ignorarlos, no darnos cuenta de que están, hacer un desastre con todo, no sé qué fácil nos olvidamos de las cosas, ¿no? Debe haber alguna cuestión ahí importante de repensar, ¿no? Y bueno, mira, primero te digo que nosotros esperamos que nos falta quinto y sexto año, 2 años, o sea que a fines del 2022, si todo está bien, principio de 2023, vamos a tener los primeros egresados y egresadas. Y sí, es muy curioso, porque yo creo que, a ver, las sociedades nos hemos ido transformando. Siempre el individualismo es más fácil que lo colectivo, ¿no? Porque hay una tendencia, entonces, creo que también parte de todo esto tiene que ver con que todo el día estamos sometidos a que lo importante es lo individual, primero lo mío, primero esto, ¿no es cierto? Y poco ejercicio de lo colectivo, ¿no? Entonces a mí me parece que eso, que el capitalismo es un sistema, el capitalismo que nos incita siempre a justamente no cultivar cuestiones colectivas, ¿no? Sino preservar lo individual, creo que es algo de los cuales influye fuertemente, ¿cierto? Porque claramente está que, por ejemplo, la pandemia es un ejemplo claro. ¿Qué tenemos en la pandemia? Que las cuestiones individuales son importantes, ejemplo, usar barbijo, lo que ya sabemos, mantener 2 metros de distancia, ¿no? Pero solo uno no puede, necesita de los otros, ¿no? Si los otros no lo hacen, ahí se pierde, ¿no? Está pasando eso, quizás hay gente que, ¿no es cierto?, intenta, y si el otro no quiere, ¿no es cierto?, no se sale solo. Por eso yo creo que, bueno, esto tendríamos que tener un psicólogo o un psiquiatra que nos diga cómo es la mente humana, que puede ser tan loca de aplaudir a un trabajador de la salud y después al otro día estar haciendo cosas que verdaderamente te perjudican, ¿no? Entonces, es la complejidad del ser humano, pero yo creo que la sociedad, ¿no es cierto?, en su camino capitalista e individualista, entre otros encuadres, son perjudiciales. Por eso es tan importante para nosotros enseñar en medicina, no solo enfermedades, Karina, porque de esa manera hay que enseñar al estudiante de medicina las ciencias sociales, el hombre en su contexto. El contexto del hombre es su familia, su comunidad, no el órgano que está enfermo, sino hay que abstraerlo de eso. Eso también hay que enseñárselo, porque al fin y al cabo, como siempre digo, a un médico se le pide, bueno, si hay un paciente en paro, hay que reanimarlo, sacarlo de ese paro. No me voy a poner a filmar en ese momento, pero pudiendo, ¿no?, hay que retirar la óptica de lo individual, ¿no?, y buscar una formación más colectiva, porque ahí está la solución. O sea, y si vos lo trasladás a lo ambiental, lo trasladás a todas las luchas. A ver, en la medicina ambiental, el problema de la vinculación de nosotros con los otros seres vivos, con la naturaleza, también está ahora puesta en el ojo, porque hay muchas enfermedades que hoy sabemos que son producidas por todo eso, por no preservar los bienes de todos, ¿no? Y al fin y al cabo, obviamente nuestro planeta, a mí me gusta mucho el Fito Spinetta, ¿no?, músico muy, muy querido para nosotros, que también ya falleció. Él decía que él hablaba del jardín de gente y se refería al planeta Tierra como
un jardín de gente que hay que cuidar, una diversidad que hay que cuidar y que todos entremos. Y yo creo que la medicina necesita humanizarse a partir de las ciencias sociales, ¿no? Porque la medicina en sí es como muy brusca cuando un médico, sobre todo en las cosas agudas, hay que tomar una decisión, como te digo, reanimar a un paciente. Bueno, hay que ser pragmático, ¿no? Pero después hay otros momentos en el cual uno tiene que saber acompañar a los pacientes y no medicalizar todo, Karina, porque la medicalización de la vida es un problema. O sea, nosotros lo vemos como un problema. La vida, no todas las situaciones de la vida, no hay una pastilla. A nosotros nos ha pasado mucho con las primeras infancias y hemos tenido charlas acá en los 10 años de la Semana de la No Violencia con respecto a la medicalización de los niños. ¿Viste? Parece que todos los pibes tienen Asperger, todos los pibes hay que medicarlos. Hemos tenido un montón de charlas al respecto, así que nos preocupó mucho.